¿Qué tal, hermanos? Un gusto poder saludarles nuevamente a través de este video. Creo que cuando ya dejemos de hacerlo los voy a extrañar, de verdad, porque implica mucho, implica todo lo que hay tras bambalinas, ¿verdad? Aunque yo lo hago solo, yo me grabo solo, pero pues todo lo que implica el estar frente a ustedes, frente a esto, porque es un reto para mí. No sé si miro allá, miro acá, miro a un lado, miro al otro, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Un gusto nuevamente poder saludarles, de verdad. Vamos a cerrar nuestra síntesis semestral de la materia de introducción a la Biblia, una materia muy bonita, una materia, aunque es introductoria, pues nos da los primeros destellos de la Biblia, de conocer pues la palabra de Dios, conocer ese libro sagrado. No nos vaya a pasar como un expresidente por ahí de que pues nomás leí uno o dos pasajes, ¿verdad? No nos vaya a suceder ese tipo de situaciones. No, que nuestro ser cristianos tenga apalancado su razón de ser en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y con esta síntesis vamos a abordar los las primeras 7 sesiones. Es la primera parte, las primeras 7 sesiones. Vamos a ver de manera muy sucinta cómo nos fue llevando a lo largo del semestre nuestra materia. Es el diplomado en Sagradas Escrituras y bueno, saber que la palabra de Dios se expresa en lenguaje humano y se hace a través del mismo lenguaje humano como palabra, pero tener la conciencia de que esa palabra que se expresa en lenguaje humano es palabra eterna, es palabra del Padre, ¿ok? Que ha asumido nuestra débil condición humana y que se hizo semejante a nosotros, dice la Dei Verbum número 13. En esta asignatura vimos un marco introductorio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la inerrancia de la Biblia, de cómo está estructurada la tradición, de los géneros literarios, todo esto que pudimos ver y que quizá en algún momento, wow, nos impactó porque chispa, yo no sabía eso, yo no sabía que tenía géneros, yo no sabía que tenía tantos libros o en qué tiempo fue escrito, la historia de la salvación, en fin. Cómo esta materia de introducirnos a la Biblia es poderosísima. Quienes ya han llevado parte de introducción a la Biblia en otro momento, en otro tipo de diplomado, se darán cuenta de eso, que la introducción a la Biblia es la obertura a una pieza musical preciosa en torno a las piezas musicales que se van tocando cuando vamos viendo y adentrándonos en el estudio de la Biblia. En la primera sesión abordábamos qué es la Biblia, qué era la Biblia, decíamos, y la Biblia decíamos que era un conjunto de libros inspirados, ¿verdad? La Biblia era un conjunto de libros inspirados por Dios, que tiene como por autor sagrado a Dios, al autor sagrado del papel protagónico de la Escritura. Los protagonistas en su momento decíamos que en la Biblia son dos, Dios y el hombre. Dios como autor protagónico y el hombre como como actor secundario, pero también participa en este devenir. Y que conozcamos que la Biblia tiene dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Vetus Testamentus y el Novus Testamentum, ¿verdad? Entonces, conocer que pues hay esos dos grandes apartados en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Si en algún momento escuchan ruidos, hermanos, es algo que no puedo controlar, ¿verdad? No estoy en algún centro de grabación tan sofisticado, ¿verdad? Y bueno, de repente se cuelan algunas motos por ahí, pero bueno, no hay problema, no nos pierda eso, ¿verdad? Entonces, primera sesión, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo, escrito en lenguaje humano, pero que es palabra de Dios. En la sesión 2 abordábamos la historia de la salvación, y la historia de la salvación tiene particularidades muy propias, porque la historia de la salvación nos incluye también a nosotros. Cada uno de nosotros está incluido en la historia de la salvación, como aquel nuevo pueblo después de Jesús
que camina hacia la Jerusalén celestial, que camina hacia la tierra que emana leche y miel. Entonces, la historia de la salvación no solamente se quedó en el Vetus Testamentum, no solo se quedó atrás, no solo fue para el pueblo de Israel, fue prácticamente esa envoltura, la historia de la salvación que el pueblo de Israel vivió, la envoltura pedagógica que Dios quería mostrarnos a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su propia historia de salvación con Dios. Y estas etapas de la historia de salvación tienen un origen, un llamado, un llamamiento, una elección de un pueblo, una liberación y una alianza. Hay una formación de un reino y presencias de profetas en el mismo pueblo. Hay una promesa, una almaja, una virgen que vendrá un Mesías y por tal razón, en consecuencia, en la plenitud de los tiempos, un nacimiento, un cumplimiento de la promesa a esa almaja. Y no solo esa promesa a esa virgen, sino una promesa a los orígenes. ¿Ok? El irnos más atrás es mirar a esta historia nuestra como historia de la salvación. Y la historia de salvación es un conjunto de acontecimientos en cuanto Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida. Es la intervención que Dios tiene en el pueblo, es la intervención que Dios tiene en el tiempo y en el espacio, es la intervención de Dios sobre cada época histórica bajo sus criterios establecidos, pero una intervención misma de parte de Dios que tiene como protagonistas a aquel que interviene como aquel que es intervenido, el hombre. Las etapas previas de la historia de la salvación pues son la creación, esos son los orígenes, la creación, la caída y la promesa. Tras la caída y la expulsión, Dios promete nuevamente restaurar la naturaleza humana. Y hacia ese camino de salvación, la alianza con Noé fue el parteaguas, la elección de Abraham, la formación del pueblo, la plenitud de los tiempos. Así es como Dios va forjando al pueblo, lo va crisolando, va poco a poco, tras la elección, va purificando, va saneando, va fidelizando, se va aliando, va formando un pueblo. El pueblo se forma. Humanamente son débiles, caen, rompen la alianza, quebrantan la fidelidad a Dios, pero Dios sigue fiel, fiel no a las personas, fiel a su promesa. Dios es el primer aliado. No quiere decir que Dios no sea fiel a nosotros, sino que Dios desde los orígenes ya había trazado un plan de salvación. Ya desde la primera etapa, desde las épocas previas a la historia de salvación, tras la creación y la caída, hay una promesa. Génesis 3:15. Pongo entre ti y tus descendientes enemistad, ¿verdad? Aquella que te va a aplastar la cabeza. Ya ese protoevangelio marca la pauta de una promesa, ya desde la eternidad. Entonces, Dios se va mostrando al pueblo de manera gradual. Y eso es lo que veíamos en la tercera sesión. La tercera sesión, el pueblo de Israel, el escenario específico y el lugar precioso e idóneo para que la historia de la salvación se fuera gestando. Tras la formación del pueblo, Abraham va a ser el depositario de la promesa. ¿Ok? Va a ser el depositario de la promesa. En él se van a construir los pueblos patriarcales, pueblos que van a ser salvados de la esclavitud, y los acontecimientos en colaboración con el pueblo y con Dios, pues evidentemente va a hacer que ese pueblo triunfe, que los demás pueblos circunvecinos, chispas, vean venir, y viene el pueblo de Israel y traen el arca de la alianza y vamos a temblar, y están sonando el cuerno y todo tiembla. Dios mío, Dios transformar a su pueblo y caminar, ponerlos en ese camino, va haciendo prodigios. Tan solo en Egipto, las promesas, los proemios tan majestuosos y portentosos que Dios obró para que el faraón dejara salir a su pueblo. La experiencia del éxodo marca en el pueblo mismo una alianza con este Dios monoteísta, este Dios que les ha salvado, este Dios que es fiel, que ha sido fiel a su padre Abraham, y que a pesar de que ya están desterrados,
están en un camino de esclavitud, Él, compasivo y misericordioso, vuelve a tocar el corazón del hombre. El hombre le responde y Moisés pasa el Mar Rojo junto con el pueblo y los hechos providentes de Dios se van dando y obrando. Pero recuerden, a pesar de todo este portento que Dios obra en el pueblo, la duda humana siempre va a estar latente. ¿Será que Dios camine con nosotros? ¿Será que Dios, y estos quizás, son de todos, hasta de nosotros? La puesta en camino fue una purificación en el desierto, el purificarse en el desierto, un desierto que también nosotros pasamos en nuestros momentos de vida. El purificarnos nos va a llevar nuevamente a la alianza con Dios, a esta máxima expresión de la fidelidad al amor con Dios. Pero esa fidelidad, ese amor, esa reciprocidad a este amor, pues si no se da, evidentemente volvemos a caer en la prueba y el pueblo lo percibió, porque fueron nuevamente desterrados y nuevamente por su infidelidad el pueblo vuelve a ser esclavo, pero Dios en su infinito amor y misericordia, aliado a la promesa que ha hecho, decide nuevamente mover el corazón del hombre para que se rescate al pueblo y nuevamente el pueblo regrese a darle alabanza a Dios, para darle las mejores premisas de su amor y poder ver en este Dios que le ha rescatado la fidelidad. En la sesión 4 veíamos el tema de la importancia y el contenido de la Biblia. Dios nos ha hablado y nos ha hablado por mera iniciativa propia, una iniciativa que parte de Él, un Dios que se ha revelado y que se ha revelado pedagógicamente. Y en ese revelarse, la pedagogía de Dios en el diálogo parte de sí y después el hombre le responde. Por tal razón la revelación es progresiva, y al decir que es progresiva, la Biblia nos va abordando el plan de salvación para todo el hombre. Al hablar de que la revelación es progresiva, miramos nuestra historia de la salvación en esa historia de salvación que las mismas hojas de la palabra de Dios, la Biblia, nos van mostrando. Y tener en cuenta que Dios nos sigue llamando, Dios sigue hablando, tocando el corazón del hombre. ¿Cómo sigue hablando Dios? Sigue hablando en Jesucristo, palabra revelada. Jesucristo con sus gestos y palabras mostró a este Dios que estaba velado al corazón del hombre. Dios hoy nos sigue hablando por medio de la palabra, poniéndola en práctica, escuchándola, difundiéndola, viviéndola, moralmente transmitiéndola con nuestros actos para alcanzar la santidad. Nuestra moralidad es importante porque en los actos nuestros mostramos nuestro ser cristiano. En la sesión 5 abordamos una temática muy particular del manejo de la Biblia, las citaciones, como versículos, cómo hay capítulos, cómo poder citar, qué significa el punto, qué significa el y o el al y todas estas esencialidades propias de la Biblia. 5 aspectos, en algún momento creo que se los abordé, 5 aspectos fundamentales de la Biblia católica. Primero, recordar que tiene un origen, y el origen es la Biblia de las 70, de la cual emanó la Vulgata, la Biblia latina. Tener en cuenta, como segundo aspecto fundamental, el Código de Derecho Canónico número 825, no lo olviden. Otro aspecto fundamental para conocer de que yo tengo una Biblia católica es que mi Biblia tiene un nihil obstat, un imprimatur o imprimi potest. Cualquiera de estos 3 latinazgos son fundamentales a la hora de cuando tú compras una Biblia, corroborar de que realmente los tenga, o el nihil obstat, o el imprimatur, o el imprimi potest. A veces viene ya en español, puede venir en latín, pero trayendo un sello episcopal, trayendo un sello propio de la iglesia,
pues ya te da una fundamentación de que tu Biblia es católica. Conocer que también un cuarto aspecto, hay traducciones eclesiásticas aprobadas. La Biblia de Jerusalén, la Biblia Vulgata, la Biblia de Latinoamérica, la Biblia del Pueblo, la Biblia Peregrina, en fin, las traducciones eclesiásticas aprobadas que evidentemente, revisando el punto 3, trayendo el Nihil Obstat o el Imprimatur, pues nos pueden dar la certeza de que mi Biblia que tengo en casa es una Biblia católica. Y por último, la cantidad de libros. Eso es fundamental también conocerlo, saberlo. Sabemos que nuestras Biblias católicas contienen un total de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. No como las Biblias de nuestros hermanos protestantes, que son pues Biblias que tienen solo 39 libros, el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Entonces hacen un total de 66 libros, quitando los 7 deuterocanónicos que ellos no tienen o que han quitado. ¿Vale? Todo esto en cuestión ya más histórica. Sabemos que el canon palestinense se quedó con esta parte de los 39 libros, descartó esos 7 porque eran de origen griego y no son escritos en el idioma hebreo original, y nosotros agarramos esta versión de 73 libros porque es la más cercana a la Biblia de los 70, que era la del canon alejandrino, que ya se trababa, ya se abordaba en la diáspora, los 39 más los otros 7 libros del Antiguo Testamento que estaban escritos en griego. ¿Okay? En suma, después los del Nuevo Testamento, que todo es griego koiné. La Biblia dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dividido en Pentateuco, libros históricos, libros didácticos, sapienciales y proféticos. El Nuevo Testamento dividido en 4 evangelios, las cartas paulinas o las cartas apostólicas, en libros históricos y en libros proféticos. La forma de citación. ¿Cómo podemos citar? Decíamos una cita, ¿verdad? La abreviatura del libro hoy por hoy ha cambiado porque ya las actualizaciones son más concretas en torno a una abreviatura bíblica. En el caso de que un libro tenga 1, 2 o 3 libros, pues se antepone el número del libro. En el caso, por ejemplo, primera, segunda de Reyes o primera, segunda o tercera carta de Juan, respectivamente. El número del capítulo va seguido tras la abreviatura. Por ejemplo, primera de Corintios, en el caso Corintios tiene 2, primera de Corintios 13. En el versículo se usa una coma para separarla del capítulo. Primera de Corintios 13, 1. Listo. Citación bíblica que podemos utilizar con mucha facilidad nosotros. El punto significa una I. Entonces vamos a suponer Éxodo 15, 5.7. Eso se traduce como Éxodo 15, 5, versículo 5 y 7. ¿Qué diferente sería a poner el guión? El guión significa al. Podría ser Éxodo 15, 5-7, que lo traducimos como Éxodo 15, coma, para separar la coma, 5 al 7. El punto y coma se usa para separar citas, ya sea del mismo libro o de otras. Lucas 5, 6, capítulo 5, versículo 6, punto y coma, Juan 3, 4, y así podemos ir separando diferentes citas bíblicas de nuestra Sagrada Escritura. Y las letras SOS como siguientes, vamos a suponer Lucas 5, 6, SS, sabemos que es leer de Lucas 5 y los otros versículos siguientes de ese capítulo. Y los paralelos casi siempre en nuestra Biblia de Jerusalén los encontramos a los costados, que nos van a referenciar a otras partes de la Biblia, cómo manejar la misma. La sesión 6 veíamos la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia es un influjo que viene dado por parte del Espíritu Santo en el interior del escritor sagrado para poder dar a conocer lo que Dios ha querido que se escriba, y solo eso que se escriba. El hombre, utilizando inteligencia y voluntad, se va descubriendo a la luz de esa palabra
cómo la verdad divina se va transmitiendo en el mensaje humano, el lenguaje humano. ¿Qué no es inspiración? La inspiración no es un dictado, no es un compendio enciclopédico, no es una combinación del lenguaje humano, no es un escrito sagrado, y tampoco el escritor, el agiógrafo, es el totalizante de la palabra y se va a escribir lo que yo quiero que se escriba. Eso no es inspiración. La inspiración divina es un influjo sobrenatural que Dios irrumpe en el interior del corazón del ser humano, sobre todo en el corazón del agiógrafo, que comunica en palabra humana la palabra de Dios. Y por último, de esta parte de este capítulo, de esta primera parte de nuestra síntesis, la sesión 7. La sesión 7 abordamos la inerrancia y la verdad bíblica. Hay que tener en cuenta que la inerrancia es una cualidad de la Biblia por la cual la revelación que en ella está contenida queda exenta de todo error. Y la verdad bíblica se refiere a la transmisión íntegra de todo lo que el hombre necesita conocer para la vida y la salvación que Cristo nos ha propiciado, que Cristo nos ha alcanzado. Antes del del Vaticano II, el Providentissimus Deus nos dice que los libros sagrados y canónicos, todos íntegramente, están escritos bajo inspiración del Espíritu Santo. Y hay que tener en cuenta que tras el Vaticano II, el Vaticano mismo prefirió, más que el término inerrancia, la connotación de verdad salvífica, para precisar que el Espíritu Santo no solo inspiró esos libros para que no contuvieran error, sino que también estos libros, junto con la tradición de la Iglesia, junto con el colegio apostólico, se enseñan con firmeza, con fidelidad, sin error, acorde a la verdad necesaria para la salvación del hombre. Entonces, la verdad bíblica, la verdad salvífica y la inerrancia no son distintas, son complementarias. Es que una era más utilizada en el Antiguo Testamento, antes del Vaticano II, Trento y todo eso, sabemos que estaba la Reforma. Entonces, la Biblia optó por la inerrancia, encasillar todo, decir que todo, no hay error. Tras Vaticano II se viene un nuevo despertar, una nueva visión de esta inerrancia, y se mira al Espíritu Santo sí como el autor que ha inspirado esos libros, pero que apalancada esta palabra, sostenida y compartida, enseñada con firmeza por la tradición de la Iglesia, nos comunica la verdad necesaria para la salvación del hombre. Pues bien, hermanos, en este tenor concluimos nuestra primera parte de la sesión de nuestra síntesis, Entonces, recuerden, es una síntesis, ya esto lo hemos visto, solo estamos refrescando parte de la conceptualidad y de la vivencia que abordamos en nuestra materia de introducción a la Biblia. Muchas gracias, Dios te bendiga.